Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar de nuevo con cada uno de ustedes y de poder transmitir a través de esta frecuencia Radio Costa Rica 930 AM y poder traer un mensaje de verdad, un mensaje de amor, un mensaje de conocimiento para cada uno de los que nos está escuchando en este momento. Estamos, mi hermano y hermana, con la serie Las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Hoy estamos con la segunda parte, esperamos terminar hoy la segunda parte de la iglesia de Pérgamo, o sea, la tercera de las 7 iglesias. La iglesia de Pérgamo, una iglesia importante en la historia de la humanidad, o en la historia, en este caso, de la iglesia eclesiástica desde el tiempo de Jesucristo. Antes de dar inicio a este tema, quiero, como siempre, leer una cita. Esa cita se encuentra en Malaquías capítulo 3 y versículo 10, una cita muy conocida, Malaquías capítulo 3 versículo 10. Después de leer la cita y explicarla un poquito, hacemos la oración y continuamos con el tema de la iglesia de Pérgamo, la segunda parte. Dice Malaquías 3:10: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde en este caso. Importante esta cita, pero esta cita tiene partes que a veces no las analizamos. Dice acá, traer los diezmos al alfolí. El alfolí aquí representa la tesorería. Eso es lo que nos dice que es el alfolí. Dice, y haya alimento en mi casa. Cuando dice haya alimento en mi casa, no está hablando en mi casa, la casa mía o la casa suya, el que me está escuchando, el que me está viendo. El que está hablando ahí en estas palabras es Jehová. O sea, cuando dice mi casa, está hablando de la casa de Dios en este caso. Si leemos en Mateo capítulo 21 y versículo 13, nos dice mi casa, casa de oración, será llamada mi casa. O sea, está hablando en este caso del templo, está hablando de la iglesia, que es casa de oración. Entonces es importante cuando dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, está hablando de la iglesia. O sea, haya alimento en mi casa, en la iglesia. En este caso es el dinero, el diezmo que se trae para la predicación del evangelio. Entonces vemos importante. El diezmo tiene un uso exclusivo. Y repito, el diezmo tiene un uso exclusivo. El uso del diezmo es para la predicación del evangelio, o sea, para llevar el evangelio a todo el mundo. Ese es el uso exclusivo del diezmo. Ahora, digo esto porque algunas personas tal vez se cometen errores, tal vez involuntariamente o por falta de conocimiento. Pero un día me dijo una persona a mí que él tomaba los diezmos y compraba un diario o algunos diarios y los repartía entre personas que tuvieran necesidad, que así usaba los diezmos. Ese no es el uso bíblico de los diezmos. Dios, aquí tengo 10 monedas, esto es lo que Dios me da a mí. De esto que Dios me da a mí, que tengo 10 monedas acá, una es el diezmo, la 10ª parte es para el Señor. ¿Qué me queda a mí? ¿Le queda más al Señor o me queda más a mí? Si somos matemáticos hablando, me queda más a mí que al Señor. El Señor tiene una parte, una 10ª parte, pero a mí me quedan 9.
partes aquí, o sea, el 90%. De este 90% que me queda a mí, yo puedo utilizarlo para muchas cosas, para comprar alimento, para comprar ropa, para los pasajes, para pasear, también para ayudar a los pobres, para alguna necesidad, para pintar mi casa o para ayudar a pintar la iglesia, para comprar sillas y muchas cosas de este tipo. Es el 90% que Dios me deja a mí, pero el 10% es para el Señor. O sea, ese 10% no es para que yo ayude a los pobres, sino para la predicación del Evangelio. Muchas veces queremos ayudar a los pobres, queremos hacer la obra de ayudar con la plata del Señor y no con la plata mía, no con el dinero mío. Qué fácil que es cuando queremos utilizar el dinero del Señor para todas las cosas. Sin embargo, el 10% es dado para la predicación del Evangelio, y el 90% de ahí puede también salir la ayuda a los pobres. Eso se llama en la Biblia ofrendas, se llama obras de misericordia. Entonces, eso es lo que hacemos con las ofrendas, también en este caso, pero no con el diezmo. El diezmo es para la predicación del Evangelio. Ahora, dice acá, llevar los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Ahora, ¿cuál es la casa de Dios en este caso? Recuerde que nos dice eso Mateo capítulo 21, versículo 13, dice: mi casa es casa de oración. Esas son palabras de Jesucristo. Pero en Mateo capítulo 23, versículo 28, más bien Mateo 23, 38, nos dice: vuestra casa os es dejada desierta. O sea, ya la casa que él llamó mi casa es llamada casa de oración. Le dijo mi casa, ahora ya no es mi casa en 2 capítulos después, sino que dice vuestra casa. ¿Y por qué dice vuestra casa? Porque ya no era la casa de Dios, porque se habían apartado de la sana doctrina, porque habían planeado y estaban por ejecutar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, cuando esta gente apostata, se aleja, se aparta, enseñan enseñanzas que no son correctas, entonces deja de ser la casa de Dios. Por tanto, ya no es la casa de Dios. Así que ese no es el alfolí de Dios, y los diezmos no pueden ir ahí. Entonces, ¿a quién debemos de llevar nosotros el diezmo? Si el diezmo es para la predicación del Evangelio. 1. Si yo doy el diezmo a una iglesia que no está predicando la verdad, estoy dándolo incorrectamente, porque no lo están usando para predicar el Evangelio. Por ejemplo, la iglesia católica en este caso, tienen imágenes, adoran imágenes, tienen el confesionario, adoran hombres santos y le oran a Pedro, a Pablo, a María y muchas procesiones y muchas de esas cosas. O sea, no se está predicando una sana doctrina, por tanto no es la casa del Señor. Y si usted da diezmos acá, entonces no estaría haciendo la voluntad de Dios, porque no se está usando para la predicación de la verdad presente en este tiempo, la predicación del Evangelio. Pero muchas iglesias también protestantes, evangélicas, también mucha gente da el diezmo a sus lugares, y lo que hacen es enriquecer a personas que se llamaban pastores antes, que ahora se llaman apóstoles, y ahora tienen más propiedades, tienen más dineros, tienen más cuentas en los bancos, tienen más y más y más y más, y las personas humildes, los laicos, lo que hacen es enriquecerlos con sus diezmos y ofrendas. Pero ellos no lo usan para predicar el Evangelio, la verdad presente, sino para enriquecerse ilícitamente con el diezmo de la gente, de las personas. Por tanto, una iglesia, mi querido hermano y mi querida hermana, que predica doctrinas falsas, como la doctrina del rapto de la iglesia, como la doctrina de que los muertos están en algún lugar, cuando la Biblia dice que los muertos están muertos y nada saben. Una iglesia que predica que la ley de Dios, los 10 mandamientos han sido abolidos, cuando eso no es correcto, cuando eso no es verdad. Una iglesia que predica o que guarda el domingo como día del Señor, cuando la Biblia dice que el día del Señor es el séptimo día, el sábado, es una iglesia que no está predicando la verdad. Por tanto, los diezmos, si usted los lleva a estos lugares, está llevándolos al lugar equivocado, y la obra de Dios no está avanzando correctamente. Por eso dice la cita: llevad los diezmos al alfolí, traed los diezmos y hay alimento en mi casa. Por tanto, los diezmos tienen que ser dados en un lugar donde se predique la verdad presente, el Evangelio, que se extienda a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, mi hermano y hermana,
usted debe de estudiar, usted debe de analizar, usted debe de escudriñar para que Dios le dirija dónde están haciendo esta labor. Un lugar donde no se prediquen doctrinas falsas, un lugar donde se guarde el verdadero día del Señor, un lugar donde se enseñe la verdad correcta y conforme a la palabra de Dios. Con estas palabras, mi hermano y hermana, vamos a tener la oración para poder iniciar con el tema que nos corresponde en este día. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar acá, Señor, compartiendo tu palabra, Señor, tu divina y santa palabra. Te pido, Señor, que a través de ella nos puedas hablar y que a través de la historia, Señor, nos puedas confirmar también lo que estudiamos ahora en el caso que estamos estudiando la profecía en Apocalipsis. Bendice cada uno de los oyentes, televidentes, Señor, que nos escuchan y nos ven a través de esas frecuencias, Señor. Que tu Espíritu Santo sea en cada uno de ellos. Pero también, Señor, te pido en el nombre de tu Hijo que pongas palabras en mi boca y que me des claridad para poder expresar correctamente y claramente también el mensaje que traemos para hoy. Que se pueda entender y que podamos, Señor, estudiarlo juntos. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Estamos, mi hermano y hermana, con la iglesia de Pérgamo. Estamos hoy con la segunda parte. La vez anterior no nos alcanzó el tiempo para poder estudiarlo. Tampoco nos va a alcanzar el tiempo hoy, pero hoy por lo menos vamos a estudiar y vamos a terminar con las partes más importantes en esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. Recuerden que estudiamos primeramente la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la iglesia que nace o que está cronológicamente desde el año 31 con la muerte de Jesucristo hasta el año 100 cuando muere el último de los apóstoles, en este caso Juan el apóstol o Juan el discípulo amado, el que escribió el Apocalipsis. La siguiente iglesia es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna se extiende desde el año 100 después de Cristo, todas las iglesias, hasta el año 313. La primera iglesia se llamaba la iglesia apostólica o el periodo apostólico. La segunda iglesia de Esmirna se llama el periodo de persecución, año 100 hasta el año 313. Pero la semana pasada, la última vez que nos vimos, estudiamos la iglesia de Pérgamo, que es la tercera de las 7 iglesias. Esta iglesia se llama el periodo de corrupción y se extiende desde el año 313 después de Cristo, 313 con el edicto de Milán o el edicto de tolerancia religiosa o el edicto de tolerancia del cristianismo, que es lo mismo. Se extiende desde el año 313 con este edicto hasta el año 538 después de Cristo también. La semana anterior vimos algunos datos sobre esto. Si usted no ha visto el tema anterior, sería bueno que lo pudiera ver antes de ver este. Pero si no, puede ver este también y después búsquelo para que le quede más claro todavía el tema. Con respecto a la iglesia de Pérgamo, aunque vimos también que se infiltraron doctrinas falsas, recuerde que esta iglesia, que se llama el periodo de corrupción, donde Constantino se hace cristiano, entre comillas, se hace cristiano, pero no, realmente no se hizo cristiano, pero él acepta el cristianismo, entonces viene la corrupción a la iglesia, la unión del cristianismo con el paganismo. Pero vieron algunas cosas buenas dentro de este tiempo. En esas cosas buenas que podemos citar en este tiempo, vamos a ver por lo menos 4. Una, la crucifixión se abolió. Antes de la iglesia de Pérgamo, o sea, antes del edicto de Milán, o sea, antes de Constantino, ser cristiano era ser un criminal. O sea, era penado con muerte. Y los cristianos eran crucificados. Así como todas las personas que eran condenadas a muerte eran crucificados. Solamente los que eran romanos, por ser romanos, ciudadanía romana, entonces ellos que eran condenados a muerte no eran crucificados porque era una muerte muy dolorosa, sino decapitados para que fuera más rápido. Sin embargo, los cristianos eran crucificados. Ahora, en el tiempo después de Constantino, cuando viene el edicto de tolerancia religiosa, entonces la crucifixión es abolida. Segundo, el infanticidio se frena, o sea, la muerte de los niños, y se reprime también. Recuerde que los niños eran propiedad de los padres. Si un padre no quería al niño, no quería a su hijo, lo podía asfixiar, lo podía matar, lo podía abandonar, lo podía vender, lo que quisiera, porque eran propiedad de ellos. Hasta matarlos podía si querían, nada más lo tomaban y lo podían matar si querían. Entonces, el recoger niños abandonados era un negocio y los vendían también como esclavos. En ese tiempo, ahora, después del edicto de Milán, entonces esta ley queda reprimida y se frena. Ya
los niños comienzan a tener ahora derechos también igual que las personas adultas. Tercero, la esclavitud empieza a ser abolida. Recuerde que antes eran muchos esclavos. De todos modos, en este tiempo, aunque ya estaba, había tolerancia con el cristianismo, siempre había esclavitud. Eso lo podemos leer en la historia. La mitad o más de la mitad de la población era esclava y sin la mínima protección de la ley. O sea, ser esclavo era no estar protegido por la ley. No estaban protegidos, no tenían derechos. Un esclavo era una persona que su amo lo podía matar si quería, porque era su esclavo. A las mujeres que eran esclavas, sus amos las podían violar, las podían hacer con ellas lo que quisieran, porque eran esclavos. O sea, los esclavos no tenían derechos. En un tiempo, cuenta la historia que un emperador, en el tiempo del primer emperador, un ciudadano romano que tenía muchos esclavos, tenía 300 esclavos. Uno de estos esclavos lo mató a él, a este ciudadano romano. Como él lo mató, la ley decía que tenían que matar a todos los esclavos. 300 esclavos de este ciudadano romano que fue asesinado por uno de los esclavos. 300 fueron muertos, fueron asesinados, le quitaron la vida a ellos. Entre esos 300 habían hombres, habían mujeres, habían niños, niñas, jóvenes, y todos fueron muertos. ¿Por qué? Porque no tenían derechos, en este caso, ni tenían reglas para ellos, para los esclavos en este caso. Pero en este tiempo se comienza a abolir la esclavitud. Entonces se le otorgan derechos legales a los esclavos que no tenían antes. Ellos podían acusar al amo de un trato cruel. Entonces se comienza a emancipar la esclavitud y la condición de los esclavos mejora, y poco a poco la esclavitud se fue aboliendo hasta que llegó a ser completamente abolida. 4. El juego de los gladiadores se prohibió también en este tiempo. Entonces, en el tiempo Constantino, en el hipódromo, era prohibido la pelea de gladiadores, porque los gladiadores peleaban a muerte. Usted ha visto películas con respecto a esto. Era prohibida la pelea de gladiadores en el hipódromo. Sin embargo, en otros lugares, como en el anfiteatro, y en otros lugares siempre habían peleas de gladiadores, en otros lugares. Dice la historia también que un monje que se llamaba Telémaco, este monje, en una pelea de gladiadores se tiró a la arena y se metió a separar a los gladiadores. Este monje fue muerto, lo asesinaron. Entonces, después de esto, cuando Constantino se da cuenta, entonces, o más bien hace una ley para abolir completamente la pelea de gladiadores en ese tiempo. Algunas cosas buenas que ocurrieron en ese tiempo. Sin embargo, y lamentablemente, la unión del cristianismo con el paganismo, o más bien, en este caso, la tolerancia, el edicto Milán, el edicto de tolerancia religiosa, en vez de ser una bendición, vino a ser una maldición. El establecimiento del cristianismo como religión trajo el paganismo al cristianismo. Ahora todas las personas procuraban ser cristianas y casi todos eran recibidos. En el tiempo anterior, para ser cristiano, había casi siempre que pagarlo con su vida. No cualquier persona se hacía cristiana, porque ser cristiano era, no era para cualquiera, era solamente para valientes, para gente que estuviera dispuesta a morir por Cristo. Pero ahora viene esta época donde todos quieren ser cristianos y todos son recibidos en la iglesia. Cualquiera puede decir: yo quiero ser cristiano, y lo reciben en la iglesia, aunque no deje su mundanalidad o sus cosas que hacía antes de ser cristianos. Tanto buenos como malos, los que sinceramente buscaban a Dios y los hipócritas también, que procuraban ganancia personal, se apresuraban a entrar en las filas del cristianismo. Entraron hombres mundanos, ambiciosos, sin escrúpulos, que buscaban puestos en las iglesias para obtener una influencia social y política. Entonces se comienza a corromper la iglesia en ese tiempo. Antes de esto la iglesia era pura. Recuerde la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna fue perdiendo un poco, pero ya con la iglesia de Pérgamo, la iglesia deja de ser la iglesia pura. Ahora es una iglesia corrupta en este caso. Ahí, mi hermano y hermano, usted ve la iglesia hoy en día y a veces nos asustamos con la condición de la iglesia, pero en ese tiempo empezó la corrupción de la iglesia, donde el cristianismo y el paganismo se unieron. Recuerde como hablamos la semana anterior, donde los dioses paganos ahora pasan a ser dioses cristianos. Y las estatuas de los dioses de estas imágenes pasan a ser las imágenes de los santos.
y muchas cosas que entraron en este tiempo. Los servicios de oración también aumentaron en esplendor. Eran diferentes los servicios de oración. Antes se adoraba en catapultas, se adoraba escondido. Ahora tienen templos grandes y aumenta el esplendor, pero eran menos espirituales, menos sinceros que en los tiempos anteriores. Las formas y las ceremonias del paganismo gradualmente se fueron infiltrando en la oración. Entonces las formas paganas de oración se fueron infiltrando también en la oración en este tiempo. Y vea nuestro tiempo, mi querido hermano y mi querida hermana, cómo la música que se canta, que se danza, que se pone en las iglesias es música que, aunque tiene letra cristiana entre comillas, la música es música pagana. Música rock, música pop y hasta reggaetón, hasta salsa y muchos tipos de estas músicas. Y los cantantes famosos cristianos de hoy en día, como Marcos Witt, como Jesús Adrián Romero y todo este montón de cantantes, lo que cantan es música que no es realmente cristiana, aunque se dice ser cristiana, pero realmente no lo es. Ese fue el problema que comenzó a entrar también en el tiempo de la iglesia de Pérgamo. Después llegaremos al tiempo nuestro. Entonces, ¿qué dice o qué le dice Dios a la iglesia de Pérgamo? Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 nos dice: yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Dice que moras donde está el trono de Satanás. En el tiempo Pérgamo, en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, había una iglesia, un templo dedicado a Zeus o a Júpiter, que tenía forma de trono también. Entonces ellos asociaban esto con el trono de Satanás. Sin embargo, cuando leemos Apocalipsis capítulo 16, versículo 10, también nos dice, hablando de la quinta plaga, dice que la quinta plaga es derramada donde está la silla de Satanás, o sea, en otras palabras, el trono de Satanás, porque el trono de Satanás es un trono que no está estático, sino que está movible. Podemos ver con el tiempo en la historia que el trono de Satanás estuvo un tiempo en Egipto, en el tiempo del faraón. Después pasó a Babilonia, pasa a Medo-Persia, pasa a Grecia, ahora pasa a Roma en este tiempo y se va moviendo según la situación mundial y según lo que quiere, en este caso, Satanás, el enemigo de las almas. Pero nos dice la cita en este caso: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, o sea, en el trono de Satanás. Dice que Antipas fue muerto, el testigo fiel. ¿Quién es Antipas, este testigo fiel? Recordemos que el emperador romano era tomado o era llamado como Dios, era venerado, le daban culto como si fuera un dios. El emperador, entre los nombres que tenía, había un nombre que se llamaba, o se le decía, el Pater Family. Pater Family traducido sería padre de familia o padre del imperio. Habían personas que estaban contra el emperador, contra que él fuera un dios o fuera adorado contra Dios. Estas personas que estaban en contra de esto eran personas que muchas veces eran perseguidas también. Estas personas se les decía antipater. Antipater es anti o en contra del padre del imperio o del padre de la familia, en este caso en contra del emperador, se le llamaba antipater. También con el tiempo que aparecieron ahora los papas, en este caso, que se llamaban cabeza de las iglesias, muchas personas estaban en contra de esta situación que se estaba dando en la iglesia. Estamos hablando en el tiempo de Pérgamo. Entonces los que no aceptaron el cambio en la iglesia fueron perseguidos y la persecución se prolongó por un tiempo más. Entonces esos que no aceptaban el cambio en la iglesia, esos que no aceptaban a estos papas como obispos y como cabezas, esos que no lo aceptaban se le llamaba antipapas también. Por eso de ahí viene la palabra Antipas, cuando dice ni aun en los días de Antipas mi testigo fiel. Los Antipas no es un nombre de una persona, es un nombre simbológico que quiere decir anti en un tiempo, pater, o sea, anti el emperador, en contra del emperador, pero después en el tiempo de Pérgamo sería antipapa. O sea, Antipas, antipapa, en contra del papa o en contra de las doctrinas falsas que estaban entrando dentro de la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Recuerde Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces dice que Balaam enseñaba
a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién es este Balaam? Cuando leemos Números nos damos cuenta de que hay una persona que se llama Balaam. Esta persona que se llama Balaam fue contratado por Balac, el rey de Moab, para que maldijera a Israel. Usted seguramente se acordará de la historia, que lo hizo varias veces, 3 veces creo, pero no pudo maldecirlo porque Dios siempre le cambió las palabras. Ahora, ¿quién era este Balaam? Algunos dicen que Balaam era un profeta de Dios, pero él no era profeta de Dios. Él era un adivino, era un mago, era un agorero, era un hechicero. Nos dice el libro de la historia que se llama Patriarcas y Profetas en la página 416, hablando de Balaam, dice: Balaam había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios. Dice, había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios. Había, pasado. Pero se había apartado y había sido entregado a la avaricia, no obstante, aún profesaba servir fielmente a Dios. Él decía ser profeta de Dios, pero dice que se había entregado a la avaricia y por dinero vendió al pueblo en este caso. Entonces recordemos que como no pudo maldecir al pueblo, pero siempre quería el dinero que le estaba ofreciendo, el oro que le estaba ofreciendo el rey de Moab, Balac en este caso, entonces tuvo una idea, y la idea fue traer mujeres de Moab al campamento de Israel para que cometieran fornicación, y así después del pecado Dios se apartaría de ellos y así los pudieron vencer. Y eso está escrito en la historia. Ahora, este versículo que nos habla de la doctrina de Balaam no está hablando de una fornicación literal, sino está hablando en forma simbólica, porque estamos hablando del libro del Apocalipsis. La fornicación simbólica está en este caso hablando de traer doctrinas falsas dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, y eso es lo que sucedió ahora. Y usted ve las iglesias que están llenas de doctrinas falsas, cantan, oran, adoran, sin embargo están predicando doctrinas que no son las doctrinas bíblicas, que son doctrinas falsas, o sea, retienen la doctrina de Balaam, en este caso también en nuestro tiempo. Doctrinas como las que hemos estudiado y no las vamos a seguir repitiendo, pero nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 15 y 16: tienes también a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. O sea que también los Nicolaitas están acá en la iglesia de Pérgamo, los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Ahora bien, hablando de esto, en la primera iglesia de Éfeso, recuerde que habían apartado o habían resistido a los Nicolaitas en este caso. Acá más bien se habían levantado más los Nicolaitas. Y recuerde que los Nicolaitas tienen 2 características. Una, el primer pecado de los Nicolaitas es convertir la gracia de Dios en libertinaje. O sea, acepto a Jesucristo, me perdono los pecados y ahora puedo hacer lo que quiero hacer. Eso es libertinaje. Entonces, la gracia de Dios es convertida en libertinaje por los Nicolaitas. Y eso enseña a mucha gente en nuestro tiempo, que usted aceptó a Jesucristo y ya puede hacer lo que quiera hacer. Sin embargo, dice la palabra de Dios también que sin santidad nadie verá al Señor. Segundo, también la doctrina de los Nicolaitas enseña que el Evangelio de Dios anula la ley de Dios. Eso enseña la doctrina de los Nicolaitas. Sin embargo, sabemos que la ley de Dios está vigente aún hoy en día, los 10 mandamientos, incluyendo el 4.º mandamiento que habla sobre el sábado, el día del Señor. Pero la doctrina de los Nicolaitas dice que el Evangelio anula. O sea, yo acepto a Jesucristo, entonces ya la ley queda anulada. Ya la ley no hay que cumplirla. Pero cuando usted dice no cometerás adulterio, no matarás, no fornicarás, no robarás, no tendrás otras imágenes, eso sí, estamos de acuerdo. Pero cuando se habla del sábado, entonces por eso es que esta doctrina predica de que el Evangelio anula la ley de Dios. Es la doctrina de los Nicolaitas, pero la ley de Dios no ha sido abolida y está aún vigente. Por eso dice el capítulo 2, versículo 17: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le haré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo. Entonces, mi hermano, debemos de no contaminarnos con la doctrina de los Nicolaitas ni con la doctrina de Balaam, que aún hoy están en las iglesias presentes. Mi querido hermano, antes de seguir con el tema, queremos recordarle
que somos el Remanente Adventista CR, un grupo de hermanos que nos unimos para predicar un mensaje, una verdad presente en este tiempo, una verdad que nadie predica, mi querido hermano y mi querida hermana, una verdad que debe expandirse por el mundo, que todos en Costa Rica debemos de conocer y también en todo el mundo, pero por lo menos acá, nuestra labor en Costa Rica para que podamos conocer esto y los hermanos también que nos escuchan en otros lugares. Es una bendición poder compartir con ustedes. El Remanente Adventista tiene su página en Facebook. La página se llama con este nombre también, el Remanente Adventista CR, y también en YouTube. En YouTube se ponen las palabras el Remanente Adventista CR, CR es de Costa Rica, y ahí van a aparecer más de casi 400 videos. Casi 400 videos donde usted va a poder aprender, va a poder estudiar, va a poder escudriñar. Si usted quiere hacerlo, hermano, usted lo puede hacer. Esta fue la manera como yo pude aprender varias cosas que sé, bastantes cosas que sé en este tiempo, viendo videos, apuntando, anotando y viendo uno y otro y otro y otro. También recuerde que estamos en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica ha abierto las puertas, Dios a través de Radio Costa Rica, para que podamos predicar por esta emisora esta verdad presente. Radio Costa Rica se encuentra en la frecuencia 930 AM. 930 AM, frecuencia 930 AM. Estamos en Radio Costa Rica de lunes a viernes desde las 8 a las 9 de la mañana. Lunes a viernes varios hermanos estamos predicando a través de esta frecuencia de 8 a 9 de la mañana. También estamos por Canal 19. En Canal 19 estamos todos los días desde las 7 hasta las 10 de la noche repitiendo los programas que también estamos grabando acá en Radio Costa Rica. Recuerde que también nos puede ver por medio de internet en la dirección www.radiocr.net. www.radiocr.net. Nos puede ver por acá o nos puede ver también a través de Facebook. A través de Facebook están nuestros videos. Cuando dice en vivo, es el video que se está presentando en vivo en este momento. Nuestro teléfono para cualquier consulta, sea por salud, sea por trabajo, alguna necesidad, es el 8314-7619. 8314-7619. Nos puede llamar, el hermano Carlos González le va a estar atendiendo y vamos a poder hacer oración por sus peticiones. También recordarles, mi hermano y hermana, que estamos obsequiando, estamos regalando una serie de libros importantes, 10 folletos muy importantes para su crecimiento espiritual. El primero de los folletos se llama ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿Qué sucede cuando una persona muere? El primero de los folletos. El segundo de los folletos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El tercero de los folletos, la verdad sobre el milenio, o más bien el milenio y la segunda muerte. El cuarto de los folletos, el infierno o el verdadero infierno. El quinto de los folletos, la ley de Dios. El sexto de los folletos, el sábado en la Biblia. Séptimo de los folletos, la estatua del rey Nabucodonosor. Temas importantes. El octavo de los folletos, las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Le continúa la segunda parte de en el folleto número 9, se llamaría el cuerno pequeño o quién es el cuerno pequeño, un tema muy importante. Y el último de los folletos, el juicio investigador. Importante estos folletos, mi hermano y hermana, para que usted pueda crecer espiritualmente. Si usted quiere obtenerlos, nos llama al 8314-7619 y de una manera vamos a hacérselos llegar. Después del canto, seguiremos con el tema. Falta menos que ayer, Jesús muy pronto vendrá. Ya quiero estar en mi hogar y conocer a Moisés, a Pablo, Pedro y a Juan. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer, ya falta menos que ayer. Ya quiero ver a mi rey,
Al que me dio libertad quiero por fin abrazar y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer. Y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios, y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios. Ya falta menos que ayer, ya quiero ver a mi rey, al que me dio libertad quiero por fin abrazar y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer. Y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios, y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios. Ya falta menos que ayer, ya falta menos que ayer. Que ayer, mi hermano y hermana, y estamos pronto para el evento más importante en la historia de la humanidad, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este canto, si quieren notar, lo canta, valga la redundancia, Felipe Garibo. Felipe Garibo es el cantante que trae este canto, lo puede buscar ahí en YouTube también. Estamos con la iglesia de Pérgamo. La semana anterior vimos algunas doctrinas falsas que se introducieron durante este tiempo de corrupción en la iglesia de Pérgamo. Hoy vamos para, sé que no me va a alcanzar el tiempo, pero voy a tratar de ver algunas otras doctrinas falsas que se metieron también durante este periodo. La primera ley dominical en el tiempo de la iglesia cristiana se da en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, se da en el tiempo constantino. Ahora bien, en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, del 313 para adelante y aún antes, el sol era el objeto de adoración principal, o sea, se adoraba el sol. Los romanos adoraban al dios Mitra, que era el dios del sol. La religión pagana era la astrología, la religión romana también, porque Roma era pagana. El emperador romano era la reencarnación del sol, eso se decía, y por eso se le besaba el anillo. ¿Saben que al emperador romano se le besaba el anillo? Antes del emperador romano, al emperador griego se le besaba el anillo. En Babilonia también se le besaba el anillo. Y hoy en día al papa también se le besa el anillo. El anillo es símbolo del sol también.
El anillo es símbolo del sol, por tanto es redondo. Cuando la luna y el sol hay un eclipse, la luna se une con el sol y lo que queda alrededor es un anillo. Eso se le llama el anillo solar, símbolo del sol, que es representado por el anillo que en ese tiempo se le besaba al emperador romano, y que en nuestro tiempo las personas que van donde el Papa besan el anillo del Papa. Los sacerdotes romanos también se rasuraban la coronilla, se la rasuraban la coronilla de su cabeza en forma redonda, simbolizando también al dios, o que adoraban al dios sol. Un sacerdote que tenía la coronilla acá arriba rasurada en forma redonda, se le llama tonsura a eso, era símbolo de que adoraba al sol. Recuerde que Levítico capítulo 19 versículo 27 nos dice la Biblia: no os harás tonsura de vuestras cabezas. Sin embargo, muchos sacerdotes se hacen tonsuras, o si no se hacen la tonsura, se ponen un gorrito redondo acá arriba en este caso. Entonces el domingo era dedicado al sol. El domingo, el primer día de la semana, el séptimo día de la semana es el Sabbat. En este caso, aquí en Costa Rica, el sábado. El primer día de la semana, el domingo, era dedicado al dios sol, era dedicado al sol. De hecho, el primer día de la semana en inglés se llama Sunday. Sunday o Sunday quiere decir son, sol, y day, día, día del sol. En nuestro idioma, en español, en este caso, al primer día de la semana se le llama domingo. Domingo viene del latín Dominis Dei Solei, o sea, en otras palabras, día del Señor Dios Sol. El domingo es el día del sol, en español, en latín y en inglés también ese día del sol. El primer día de la semana, entonces, en el tiempo de Constantino, se proclama como día de descanso y día de adoración. Entonces es prohibido el trabajo en el día primero de la semana, o sea, en el día domingo. Antes de esto, en el tiempo de persecución, en el tiempo de la iglesia apostólica, todos los cristianos adoraban el sábado, el sabbat, el sexto día de la semana, como día del Señor. Siempre se adoró el sábado. Pero hasta el año 321 empieza la adoración en el primer día de la semana, o sea, en el día domingo. Se cambia la adoración. Por eso el paganismo entra a formar parte del cristianismo, y se cambian ciertas cosas, entre esas cosas es la adoración al sol. Ahora, ¿cómo se hace esto? Edicto de Constantino, en este caso, hace un edicto. Este edicto se llama el edicto de Constantino. No confundamos el edicto de tolerancia religiosa con el edicto de Constantino. El edicto de tolerancia religiosa fue dado en el año 313. Ese edicto toleraba la religión cristiana y todas las religiones. Ahora, en el año 321, lo que se da es el edicto de Constantino, que es otro edicto diferente. El edicto de Constantino es el edicto que llama a las personas, obliga a guardar el día primero de la semana como el día del Señor, en este caso el día del sol. Y nos dice el libro que se llama Cuerpo del Derecho Civil Romano, tomo 4, página 333, decretos de la Roma Imperial. Dice así: edicto de Constantino, ley dada por el emperador Constantino el día 7 de marzo del año 321 después de Cristo, de la era cristiana, relativa al día de descanso, y es como sigue: que todos los jueces y los habitantes de las ciudades, todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del Señor Dios Sol, empero que los labradores atiendan con plena libertad el cultivo de los campos, ya que acontece que a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña como el día del sol. De ahí que no se debe pasar el tiempo favorable concedido al cielo. Esta ley, mi querido hermano y mi querida hermana que me escuchan, fue dada en el año 321, el 7 de marzo del año 321, la primera ley dominical en la era cristiana. Antes de esto, siempre todos los cristianos, los apóstoles y los cristianos después de los apóstoles, hasta este tiempo adoraron el sábado como el día del Señor. Pero en este momento es obligado por ley, mediante ley, la adoración o el descanso del primer día de la semana, el día domingo. Y si ustedes se ponen atención a las noticias de hoy en día, la Iglesia Católica, Apostólica Romana con el Papa quieren imponer por ley un día de descanso que llaman el Día del Señor, pero ese Día del Señor que ellos llaman Día del Señor es el domingo, no el
sábado bíblico, sino el domingo que ellos ponen. Y la mayoría de iglesias protestantes, evangélicas, bautistas, metodistas, anabaptistas, luteranas, la mayoría de iglesias están apoyando al Vaticano y al Papa en estas leyes que ellos quieren poner. La primera ley dominical dada durante el tiempo de la iglesia de Pérgamo, año 321 después de Cristo. También en ese tiempo al Papa se le ha llamado cabeza de la iglesia. Ahora, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Vemos que la cabeza de la iglesia nos dice la Biblia que es Cristo. Efesios capítulo 5 versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y todas las personas, llámese pastor, llámese líder, llámese ministro, llámese obispo, llámese como se quiera llamar, todos son miembros de este cuerpo. La única cabeza que tiene el cuerpo no tiene más de una cabeza, tiene solamente una cabeza, y esa cabeza se llama, bíblicamente hablando, Jesucristo. Ninguna persona, llámese papa, llámese ministro, llámese apóstol, entre comillas, llámese como se quiera llamar, es cabeza de la iglesia ni en ningún lugar. Jesucristo es la única cabeza. Y todos, mi hermano y hermana, todos somos importantes en el cuerpo de Jesucristo. Unos hacen una labor, otros hacen una labor, pero para Dios todas las labores son importantes, aunque para los hombres es más importante una labor que otra, pero para Dios todas son importantes, y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ellos llaman que Pedro fue el primer papa. ¿De dónde sale eso? La Biblia no dice que Pedro fue el primer papa en ningún momento. Si usted lee la cita que ellos toman, está en Mateo capítulo 16 versículo 13, y lo voy a leer. Mateo 16, 13 nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le pregunta a Jesucristo a los discípulos. Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o algunos que los profetas, o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y respondiendo Pedro, Simón le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense lo que dice Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Importante, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando dice tú eres Cristo, la palabra Cristo es la palabra Mesías. O sea, el Mesías que estaba profetizado en el Antiguo Testamento dice: tú eres el Mesías, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Jesús le responde: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué no le dice Pedro? Porque le está recordando que él es un hombre y que es hijo de Jonás. Dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, y vea lo que dice Jesucristo, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando la Iglesia Católica lee esta cita, dice que Pedro es la roca. Eso es lo que dice. Aquí no está diciendo dice acá: tú eres Pedro, y Pedro es piedra pequeña, Petra, tú eres Pedro. Y dice después: y sobre esta roca. ¿Cuál roca? Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La roca son las palabras que Pedro dijo. ¿Cuáles fueron las palabras que Pedro dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esas rocas, sobre esa verdad, sobre Jesucristo mismo es que iba a ser edificada la iglesia, y no sobre Pedro. Pedro no es el primer papa. Es más, en el tiempo de Pedro, el que era el jefe, el pastor en el concilio, el dirigente principal, era Santiago, el hermano de Jesús, y no Pedro. De hecho, Pedro y Pablo fueron donde Santiago a consultar. Y usted lo puede leer varias veces acá. Entonces, él no era el Pedro. Entonces, ¿quién es la roca? Según la Biblia. Nos dice Hechos 4:11. Él, hablando de Jesucristo, es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay un nombre, otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos es Jesucristo. No es Pedro, mi hermano y hermana, es Jesucristo.
1 Corintios 10:4 está en su Biblia también y usted lo puede leer. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo, nos dice la Biblia. 1 Pedro 2:4, acercándose a él, piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres. ¿A quién? A Jesucristo, piedra viva. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 nos dice: Él, hablando de Jesucristo, hablando de Jehová en este caso, Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Quién es la roca? La roca es Jesucristo, mi hermano y hermana. Pero Jesucristo también es el fundamento. 1 Corintios 3:9 nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois huerto de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que de Dios me ha sido dada. Como perito arquitecto he puesto el fundamento, y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo se edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Quiere que se lo repita? Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Efesios 2:20, habéis sido edificados sobre el fundamento, siendo Jesucristo la piedra angular. Hechos 4:11, Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. ¿Cuáles fueron las palabras de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas palabras son el fundamento, la roca. Creyendo en Jesucristo voy a ser salvo, no creyendo en Pedro, ni en Pablo, ni en Juan, ni en X persona. Es creyendo en Jesucristo como soy salvo. Nos dice Hechos capítulo 8 versículo 35, hablando de Felipe que se encuentra con el eunuco, una historia que usted conoce. ¿Qué le dice Felipe al eunuco? Dice: entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde la escritura, anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco: aquella agua, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco, ¿qué le dijo? Dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron al agua, y ambos, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Pero qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la roca? ¿En quién tengo que creer, mi hermano y hermana? En Jesucristo. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Si creo en quién? En Jesucristo. Mateo 10:32, por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. ¿Que confiesa a quién? A Jesucristo. Lucas 2:8, os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Filipenses 2:11, y toda lengua confiese para la gloria del Padre que Jesucristo es el Señor. 1 Juan capítulo 4 versículo 15, el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece delante de Él y Él en Dios. O sea, ¿de qué depende la salvación? De Jesucristo, no el hombre. Durante el tiempo en la iglesia de Pérgamo se metieron falsas doctrinas a la iglesia. Entre las falsas doctrinas era de que Pedro había sido el primer papa. Falso. Las imágenes, los templos nuevos, la ley dominical, cuando el día del Señor es el sábado. También el bautismo de los niños. ¿Dónde dice la Biblia que un niño se puede bautizar? Si la Biblia dice: el que creyere. Marcos capítulo 16 versículo 16 dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Quién? El que creyere. ¿Y cómo va a creer un niño? Si es un niño solamente. Pero dice el que creyere. Es una doctrina católica, mi hermano y hermana, que se introdujo en el tiempo de la iglesia de Pérgamo. El que creyere y fuera bautizado. Por eso dice Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. ¿Cómo se arrepentir un niño? Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa alma morirá. Sin embargo, la iglesia católica dice que si un niño no se bautiza, ese niño va para el limbo. La Biblia nos dice: el alma que pecare, esa alma morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia será sobre el justo, y la impiedad del impío será sobre él. Viene también en ese tiempo, y leo solamente este versículo porque ya el tiempo no me alcanza, pero viene la prohibición a los sacerdotes y monjas de contraer matrimonio. Ellos no se pueden casar. ¿Cómo es posible que no se pueda casar si el mismo Pedro era casado? ¿O no sanó Jesucristo a la suegra de Pedro? Era casado.
Pero nos dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, oyendo más bien a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la mente, prohibirán casarse. Ya estaba profetizado. ¿Cómo un sacerdote puede aconsejar un matrimonio? Puede aconsejar sobre los hijos, sobre la esposa, sobre problemas, si ni siquiera él mismo es casado. Y falta bastante para terminar el tema, pero lo dejamos acá. Y es importante que usted sepa que durante ese tiempo, el tiempo de la unión de la iglesia y el Estado, fue el tiempo de corrupción, el tiempo donde se introdujeron muchas falsas doctrinas a la iglesia y muchos eran aceptados a la iglesia, y viene lo que estamos lamentablemente acarreando hoy en día. Busque, mi hermano y hermana de Dios, estudie la Biblia y dedíquese a obedecer a Dios como lo dice la Biblia. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está en la Biblia. Si usted quiere saber la voluntad de Dios, no le pregunte al sacerdote. Si quiere saber la voluntad de Dios, no le pregunte al pastor. Si quiere saber la voluntad de Dios, no le pregunte al líder espiritual. Si quiere saber la voluntad de Dios, léalo en la palabra de Dios, en su Biblia. Ahí está escrita la voluntad de Dios. Es un privilegio para nosotros, mi hermano y hermana, estar con ustedes. La próxima semana nos vemos el jueves próximo para estudiar la siguiente iglesia y poder aprender o seguir aprendiendo cada uno con ustedes. Que Dios les bendiga.